gastakuchkan chaypi 1089 millones de dólares nisqan dólares nin por ejemplo. Por ejemplo, Japón peruarunku kaynata. Lamar huchatam que jariakacharingu chay islayarachingu naspa alpa chukarachingu chay. Chay hatun islotawan. Islota Japón islayamik machu isla. Chaywan tuparachingu nas chaypi aeropuerto moderno machule macho aeropuerto. Chaynata kay nakunapi kay Antillas nisqan kon mana kay Antillas sino que wakla Australia hanankunapi kachkan islakuna chaypipas ruranku. Chay islakunata alpamanta rikinas miranku. Ahí Chinapas igual, Chinapas. Lamar huchapatampi kayna taxa islachakunata más alpat juntarachis mirachis watu islakunata. Bueno, más tarde kachkan por kay Arabia Saudí chay patampi kachkaniki llaqtakuna. Paykuna chaqayao islakunata ruaronku alpat juntarachispanku chaypi kakuchkan edificiokuna modernos construcciones nisqankuna. Lamar hucha ocupe imakunatachik materialata utilizanku ama lamar huchariki chay aparunanpaq especial tariki y chay chawpin mañataq riki llapa desmonte nisqanta juntarachinku y chay phawan mañataq allin allpata tallikullanqa chay kisuyayku natenga construcciones modernas pero al aire libre relleno llami kayqa pero valen yariki por ejemplo áreas recreativas nisqan ruwanapaq playas ani chaynakuna turanku mana allpapa kasqanpiqa mientras wak Países Bajos nisqanmi imaynapita Países Bajos sutin porque lamar huchamanta ocupiraq lamar hucha altopi nas paykunataqmi perjaron correct más caro ni chapiña en aspan chay lamar huchares cantañata chay molinos de viento ni scanwan liu atjorachinko lamar hucham kutikachinko natega alpayar lamar huchapa tapas hankargen chay manta rico ram alpayaron chay alpaper tarpunkuña llaqtayankuña wasichakunkuña chay Países Bajos hakachkan como Holanda bajo sobre el nivel del mar, o sea, la mar hucha ukunixpi kachka, pero al payachis japia. Chay ama la mar hucha juntaron una pañata, chay no. Taparamon kurikao, taparamon perjaronko, punku konati naruaronko, chay taparamotin manan yako juriki kailam yuktimuñacho. Y al pachaki chapiña rikao. Siempre yakoj tojiachkan yakoj chay tañita riki ya pusukunatin huchakunatin canalkuna turaronku chay man tojiachkan chay tentari wischuchkanku chay nan chay primera vez kay Perú suyupi chay pasakuchka lamar huchata jariakacharispa allpayachichkanku lamar huchapa kananta huklawkunapiqa ña punay ña rurarqaku chaynakunata kaqninta illaspachiki hawarina kanqa kay lamar huchata rikao kay hayk'apilla tukunqaku imatay ruranqaku chay imaya kanqa parquechu playachu puklanachu estadiochu imaya kakunqapis 100 hectáreas machu chay wawqiykuna huk hectárea hayk'ataqa a ver son 10.000 metros cuadrados y 100 hectáreas hay caso. Yo ahí manaricho a jugar con palegón. Ya juco llaqtanchika juco comunidad saya centro población. Bien o jugar con palegón con añata ya ñauncha sunchik ancha rimay. Primero, ñari que rimaramun ña kaina kay parte transporte kona. Jainin pa viernes kama parlay kargenas paningri que lunes manta, o sea, jainin punchao manta hasta chunka punchao, plazo troico saikiko, hasta miércoles jueves, porque mancha acá chay paro preventivo 72 horas. Chay paro tamancha cuspan coña hayakoikuña trabajo desde Ojollo tramo vía Libertadores. Chaytas mantenimiento taruachkanko imayna rasyata eruachkanko kay yakuchumanta pinchus marinata uchkuchankunata tapapacharonko ima machayqa manam chay mantenimiento balinchu huk ratullapaqmi
chay capa asfáltica nisqantan pascaspa musuqtaña churana. Pero kaypi trabajunata ruachkarqaqa haykayta parchachkanku chay wayakuchankunata uchkuchankunata tapachkanqa uchkuchalla tapachkan kaypi. Claro, chaywan quizá rika solucionakurunqa maña carrukuna pawatiaspa purinanpaq. Kaypi uchkuchata tapachkanku. Chayta qallakuykunku ama paro kananpaq nispa hinaspa rika engañanqaku rika llaqta runata rika llaqta transportistakunqa uchkuchakunata taparamunikunña. Ay vida. Taparunqaku clawna uchkukamuchkanña imaynam laqla pantalota o laqla faldata o laqla camisata parcharunki natinqa chay parchasaykunaq llikikaramunqa chaynan kay vía Los Libertadores kachka wawqillakunpa kunan necesita musuq capa asfáltica chay llapa kunan kasqanta wischuspa musuqchata ruwaspa ankishina chay capa asfálticallatapas reciclaykuspa musuqtaña rurayku chaymi kanqa. No sé, transportistanchikuna paruta ruranqakuchu imaynacha kay hamuq punchawta kaywancha uchkuchankunatapas ñami tapachkankuña nispachu susiga imarunqakupis. Entonces ya kunawan kimsa punchawña paqarinwan tawaña yaqa suqta punchawllaña kachkan plazo riki transportistakunapa nisqan kasuchaykunankupaq. Paruta gobiernopas pipis manchakusqa paykuna parurusaqku mana vía Los Libertadores solucionaptikichika nispa manchaykachiti rato challa llamkaq pasakuykunku. Parchapayachkanku. Kay unnin semanata mana paro karutenqa risaqqa julio lauta chaypi qhawaramusqa imaynas chay sumaq obra rurasqanku kachka. Seguramente uchkuchankuna tapasqa rika. Bueno, chayna chikachka. Sutillachika carro manaña riki pawatiaspaña chupurillanqa chayna kasupi allin kanqa. Pero si un carro pawatias purinqa pista hinallaraq rika hacha kanqa entonces chay capa asfáltica ruwasqanqa mana valenqachu kay harkachikuspa ruwachkanku. Bien wawqillaykuna pallaykuna paru kanqachu imaynaya chay transportistakuna sutillachik parunqanku manapas kay vía Los Libertadores allichachkankuma uchkuchankunata parchapayachkankuma. Alabakuchkanku ya Ministerio de Transporte y Comunicaciones ya inició mantenimiento tramo vía Los Libertadores. Zona Ojollo, zona Ojollo. Chayñataq riku wawqillaykuna pallaykuna Alejandro Toledo paymanta rimarisonchi ya paisiriki unqurun hinaspa usiman aparachikun. Kay penal Barbadillo nisqamta rikullachkan riki wichqasqa. Chaymanta riki Hospital 2 Vitarde chay Salud tarikuchkan chaymansi aparamullanman kasqa wawqillaykuna chay Hospital 2 Vitarde chaymi distrito Ate tarikuchkan Ate Vitarde nisqampa rika. Ambulanciawan siqaykachimullashqaku. Hinaspatak chaypi impe nisqan comunicadotapas chaqchuykamullan. Porque siempre willakunanku rika. Kachkarqam cita médica. Chaymi tayta toyta aparullaniku nispa rika. Y chaypi tarikullarqa chay cita médicaman yaykunanpaq nispa rika. Mana imalla hukpas saschakuyuq kanchu citallanmanmi richkan nispalla nimachkanchik pero mana ninchu onjorosqam nispaqa rika. Pero ichaqa ña riki payta chay diagnóstico nisqanta rurarullankuña aspas ninku cáncer niyuqmi kachkanki nispa y complicación cardíaca chay iskaywanmi kachkanki nispa. Yaqa llapa runa cáncerllawanña huchkanku pero niskanku kunan tiempo cáncerqa hampinallam qallarininpiqa paquayta avanzasqam eso se riki aunque chay cáncer qurqurutikipas yawarnintakama ña chay células cancerígenas nisqan huk lawkunawan pasakuspa ña llevo cuerpoykitaña afectan ninku. Qallarllanpiqa imapas hampinallam hasta cáncerpas hampinalla ninku. Mana ñuqachu sino achka especialistakuna unquqkunapas chay testimonio chaykuna willakun chaynanpata rika. Pay imamantataq uchkuwasipi tiyarayachkan chay caso interoceánica chaypi Jorgetari paganakurqaku chay con Odebrecht chayta ruwarqa.
chaymanta rik kachkan procesas claro gobierno kaspaqa munasqankuta ruwakunku qhipatañataq waqapakunku kunan mama Boluarte saber imatataq ruwawachkanchik naspañataq kay Toledo hina qhipa punchakunata waqapakunqa chayñataq wawqillakuna pallaykuna kay tacnapi sasachakuy karullan nispa willakuyta chaychimullawanchik huk taxa embarcación nisqansi isqun runakuna ukunniyuq wischura imanikun kayta naufragio naufragio kichwapi imaniswantaq yakukupi chinkaykun niswanchik yakukupi chinkaykullan chaypis wawqillaykuna pallaykuna iskay wañukullanman kasqa chaynataqriki iskay chinkasqa kachkan wakiqkunataqa qurqurullanku iskay wañukun iskay chinkasqa tawalla pichqatachiki yanapaspa qurqurullanku rik wawqillaykuna pallaykuna chaysiriki kay asikay pachapi chay pasarukun ari kay challwaqkuna tutaq rikyaykunku challwaq hinaspaqa ariki ya temprantaqa kimsa horas tawa horas o pichqa horasmantaqa ña chay puertokunapi apamuchkankuña rantikamuchkankuña pescaduta ariki mercadopi rantikuqkunaman cevicherukunaman chay fresco pescaduta rantikuchkanku chay cevicherukunapas fresco pescadowan ruwachkanku rika chaynam sapapunchaw costalawpiqa maylakunapipas pescado fritopaqchu cevichepaqchu según rika hapimullachkanku y chayna lluqsiq rika wawqillaykuna pallaykuna chay olakuna chaykuna karqa chaywan tuparullarqaku y chay pescador artesanales chay ruraqkuna pariki chay buquichallan puytikuruptin chay sasachakuy riki karullan wawqillaykuna pallaykuna Policía del Nacional Perú payta riki willaptinku pawarimurqaku yaqa chay uralla pero igual chay paykuna riki nin maskachkanikum chay chinkaq pasajerokunata nispa o tripulantes ninku riki kay buquikunapiqa mana pasajero ninkuchu pichqatañataq serik qurqurullasqaku apurallaman riki antes mana qhiqparusqaptinku iskaytañataq riki wañus qataña chay drone nisqanwan seriki grabaykullanku Policía Nacional Perú paykunapa kachkan chaywan grabaspa riki tarirqaku chay lamar hucha patanpi chay challwaqkunapa allanta wawqillaykuna pallaykuna chay kawsaq wawqichanchikkunata aparullasqaku Hospital Hipólito Unanue de Tacna nisqanman chaypi hampi kunankupaq rikaw imataq pasakururqa más o menos las 8 de la noche 8 de la mañana chay horata kay martes punchawta kay punta mesa nisqanpi chay sachakuy pasakurullarqa mana yachakunchu imaynanpi hayk'aynanpi chay buki urmarusqan rikawpa tumpachkanku oleaje imaninkum chay chay ola riki mana normalchu chaysi riki chayta ruwarunman kasqa nichkanku chaynachu karqa imayna y chay llasaqta huqarisqankupichu atipaykachikurqakus buquichallan puytikururqapas imaya chay pasakurqapas pero chay buquisa waqtan parusqa hinata riki chay sachakuy pasakurullan chay naufragio nisqan wawqichallay pani challay chayñataq riki SIT chisipunchaw SIT con Corte Interamericana de Derechos Humanos chaymi programanchik tukunanchikpaq paykunam ordenaykamun kay Estado peruanuta chayman nirqaykichikña hayninpaq chay queja chayarunñam hasta Corte Interamericana de Derechos Humanos nisqankama Comisión Interamericana de Derechos Humanos paykunapas qawanña kachkanku como mana riki Estado o nisunchik kay Ejecutivo mama Boluarte ancha kasu kachachkanchu anki gobierno nin riki ari kaynata waqnata rurachkaniku nispa pero Ejecutivo riki riki chay recomendación nisqankunata kasuspan hinalla rurayman churakunku rikaw chaysi riki wawqillaykuna pallaykuna kunanja kay Corte Nicaragua kay SIT nisqan kimsaykichiktam kunanja anyamuykikus kimsanman mandaykam chay cartata Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
kimsanman mandaykamunas panini que ama chay delito de lesa humanidad nishanta hamkuna chinkachichikcho. Chaytama kay agosto killakama informamunaykichik mana chinkachisqaykichikta chaymantami sapa killa willamuankiko imaynatas chay leyta ruwachkankichik nispa wawqilla compañero uyarillasunchik ya a ver chay cortepe imaynas kasqariki chay willakuy. La Cantuta y otras iniciativas de ley similares a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas en estos casos. Entonces se está pidiendo que se pida pues, que se anule, se quede sin efecto esta ley. Bien, segundo dice, ¿no? Porque son 5 párrafos, eso es ya el final, lo que ha resuelto la Corte IDH. Dice, requerir al Estado que presente a más tardar hasta el 9 de agosto de 2024 un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto a punto resolutivo primero de esta resolución. Luego de lo cual deberá continuar informando a la Corte cada 3 meses, contados a partir de esta remisión de su último informe sobre las medidas provisionales adoptadas hasta este tribunal resuelve su levantamiento. Eso es lo que dice. Número 3, esto ya es final, como les digo, dice 3, requerir a los representantes de las víctimas que presenten sus observaciones dentro de un plazo de 4 meses, contadas a partir de la notificación de los informes del Estado. Número 4, requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presente sus observaciones a los informes estatales dentro de un plazo de 2 semanas, contadas a partir de la recepción de las observaciones de los representantes. Número 5 y último, a ver, ¿qué dice acá? La resolución última final. Disponer que la secretaria de la Corte notifique la presente resolución al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, amigos. Entonces, esto es lo último, ¿no?, que ha pasado el día de ayer. El día de ayer esta resolución lo han emitido y, ayer en la noche, ¿no? Ayer en la noche, para ser más exactos, y justamente pues está pidiendo a los 3 poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, que quede sin efecto esta dicha resolución. Lo que sí vamos a justamente a ver este debate que se produjo pues hace unos días, este debate totalmente el Congreso con la Corte Interamericana. Vamos a verlo para que ustedes recuerden más o menos qué es lo que se vivió y qué es lo que se dijo, cuáles fueron los argumentos. Le da la bienvenida a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Andrea Pochac, comisionada y relatora de Memoria, Verdad y Justicia; Fernanda Alves dos Santos, coordinadora de medidas cautelares y medidas provisionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana; y Luisa Silva Américo, especialista en la sección de medidas cautelares y provisionales de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana. Asimismo, se da la bienvenida a la señora Gisela Ortiz Perea, víctima del caso La Cantuta, y a los representantes de las víctimas de los casos Paro Salto y La Cantuta, las señoras y señoras Viviana Kristisevich, Gisela de León, Florencia Reyardo y Patricia Cruz Marín, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CESGIL; Gloria Cano, Cristian Gualinos y Ángela Lucero Quispe, de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE; David Velasco, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, FEDEPAZ; Jenny Dador, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y Carlos Rivera y Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal IDEL. Asimismo, se da la bienvenida a la representación de la República del Perú. En esta oportunidad, la delegación compuesta por Jorge Luis Cáceres Arce y César Fernando Pastor Briceño, agentes de Estado. Esta audiencia fue convocada por la Corte Interamericana con el objeto de recibir por parte de los representantes de las víctimas información sobre la solicitud de medidas provisionales que presentaron en los casos Barros Altos y La Cantuta, así como escuchar la información y observaciones del Estado al respecto y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que el tribunal cuente con mayores elementos para pronunciarse sobre la referida solicitud. Los representantes de las víctimas iniciarán con una exposición y dispondrán de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus argumentos respecto a su solicitud de medidas provisionales. Posteriormente, el Estado dispondrá de un tiempo máximo de 20 minutos para presentar sus observaciones e información al respecto. Si las partes desean volver a hacer uso de la palabra, los representantes de las víctimas y el Estado dispondrán de 8 minutos cada uno en ese orden. Finalmente, la Comisión Interamericana dispondrá de 15 minutos con el fin de exponer las observaciones que estime pertinentes. Los referidos tiempos de 20 y 8 minutos que se otorgan a los representantes de las víctimas deben distribuirse entre los representantes de los 2 casos de la manera que lo consideren conveniente. Se recuerda a las señoras y señores comparecientes que deben mantener sus micrófonos apagados y activarlos cuando la presidenta les brinde la palabra. Durante sus exposiciones deberán expresarse lenta y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Asimismo, se les solicita que respeten los tiempos que han sido establecidos para sus intervenciones.
Para tal efecto, en pantalla estará mostrándose un reloj que indicará a las participantes el tiempo que les queda disponible. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Corresponde ahora el uso de la palabra a los representantes de las víctimas para que realicen su exposición. Por favor, indiquen a la Corte el nombre de la persona que hará la exposición y proceder con la misma. Adelante. Honorable Corte, mi nombre es Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos. Junto a mis colegas informaremos a esta Corte sobre los alcances de la medida legislativa que originó esta solicitud de medidas provisionales, así como los efectos que esta tiene en los derechos de las víctimas. Primero empezaré haciendo un recuento de la situación, luego mi colega Carlos Rivera dará cuenta de los alcances del proyecto de ley atentatorio, Viviana Cristicevic sobre los requisitos para el otorgamiento de las medidas solicitadas, David Velasco presentará las conclusiones y peticiones y por último, Gisela Ortiz como víctima se dirigirá a ustedes a fin de señalar los efectos que tendría esta norma en las víctimas. En el año 1995, en el Perú, se aprobó una ley de amnistía que impedía todo tipo de investigación contra personal de las fuerzas de seguridad en casos graves de violaciones a los derechos humanos ocurridas con ocasión de la lucha antisubversiva entre 1980 y 1995. Esta acción tuvo como efecto inmediato el archivamiento de centenares de investigaciones, el cierre del caso Barros Altos que se encontraba en ese momento en primera instancia y la libertad de los detenidos por la desaparición de los estudiantes y el profesor de la Universidad de La Cantuta. Los familiares y sus representantes acudimos al sistema interamericano ante flagrante violación del deber del Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de tan graves hechos. Esta honorable Corte emitió sentencia en el caso Barros Altos el 14 de marzo de 2001 y en el caso La Cantuta el 29 de noviembre de 2006. En ambas, la Corte consideró que el Estado peruano era responsable por las graves violaciones cometidas y ordenó investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables. Como efecto inmediato de la sentencia emitida en el caso Barros Altos, las leyes de impunidad fueron revertidas al determinarse que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, tales como la tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir los derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. Desde entonces se abrieron investigaciones con efectos, se abrieron las investigaciones cerradas por efectos de las leyes de amnistía, incluyendo los del caso Barros Altos y el caso de La Cantuta. En ambos, los jueces nacionales han condenado a autores materiales inmediatos, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori. Han sido múltiples las ocasiones donde se ha pretendido imponer diversos eximentes de responsabilidad con el mismo objetivo, sustraer a los responsables del ámbito de la justicia, violando nuevamente el derecho de las víctimas. En la actualidad, el Estado no solo ha desacatado la disposición de esta Corte de abstenerse de liberar a Alberto Fujimori, sino que el Tribunal Constitucional ha señalado que como no vinculante las disposiciones de esta Corte. El Congreso de la República ha aprobado en primera votación una iniciativa de ley que permitirá que las personas condenadas por el caso Barros Altos de La Cantuta, así como los que aún están en proceso, queden en libertad y fuera del alcance de la justicia, desobedeciendo con ello la principal disposición de la sentencia Barros Altos. Esta iniciativa legislativa señala que la imprescriptibilidad solo puede ser aplicada a los hechos ocurridos a partir del año 2002. La norma está pendiente de segunda votación, pero podría ser sancionada por la Comisión Permanente del Congreso. Este proyecto ha sido cuestionado por el Movimiento de Derechos Humanos nacional e internacional, por académicos, colegios de abogados, por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el propio Ministerio Público la ha calificado como inconstitucional y contrarios a la Convención Americana. Ante este pronunciamiento, algunos congresistas han respondido con amenazas, llegando a decir que el Ministerio Público o se ordena o los ordenamos. Consideramos que nos encontramos frente a un riesgo cierto de daño irreparable y de extrema gravedad y urgencia del derecho a la justicia de las víctimas. Y por ello acudimos a esta Corte a solicitar aplicación de medidas ante esta amenaza inminente. A continuación, doy la palabra a mi colega Carlos Rivera. Bien, buenos días con todos, señora presidenta de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me corresponde hacer una presentación del contenido de la ley recientemente aprobada en primera votación en el Congreso de la República. Dice el texto de la ley que el objetivo de la misma es precisar la aplicación y los alcances de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerando la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad, dice, de acuerdo con el principio de legalidad y de prohibición de retroactividad. La norma recientemente aprobada declara que el Estatuto de Roma ha entrado en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico interno el 1 de julio del año 2002, ¿no es cierto? Y que solamente se puede aplicar respecto de hechos sucedidos después de su entrada en vigor en este ordenamiento jurídico interno. Y de igual manera, declara que la Convención sobre imprescriptibilidad de crímenes de guerra y de lesa humanidad ha entrado en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico interno, de acuerdo a una resolución legislativa, el 9 de noviembre del 2003, y que es de aplicación solamente o únicamente respecto de los hechos sucedidos después de su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico interno. La parte sustancial de la norma establece que los delitos
cometidos con anterioridad al año 2002, ¿no es cierto?, prescriben en los plazos establecidos en la ley penal nacional, se debe entender. Agregando que la inobservancia de estas aplicaciones, de estas disposiciones, dice textualmente, constituye una violación del principio de legalidad y de las garantías del debido proceso, siendo nula e inexigible en sede administrativa o judicial toda sanción impuesta. Esto quiere decir que la ley pretende anular, sobre todo, sentencias condenatorias de casos de graves violaciones a los derechos humanos emitidas por el Poder Judicial y que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad, pero también pretende facilitar la prescripción de casos actualmente en juicio o en trámite en sede interna. Adicionalmente, la ley declara que nadie será procesado, condenado ni sancionado por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad. Es una evidente amenaza a los magistrados del Poder Judicial. La ley concluye estableciendo que ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra. Es importante precisar, señores magistrados de la Honorable Corte Interamericana, que esta norma parte de una premisa absolutamente falsa. La premisa es que los procesos de investigación o procesos penales por violaciones a los derechos humanos en el Perú han sido abiertos sobre la base de las reglas del Estatuto de Roma. Esto es falso. Acreditamos que todas las investigaciones del Ministerio Público, todos los procesos penales abiertos por el Poder Judicial por crímenes contra los derechos humanos han sido abiertos sobre las reglas del Código Penal de 1924, vigente hasta abril del año 1991, y del Código de 1991, vigente hasta la fecha. Por lo tanto, el sistema de justicia interno ha respetado escrupulosamente el principio de legalidad de los investigados, procesados o condenados. Siendo esto así, no existe ninguna aplicación retroactiva de la ley penal, no existe ninguna violación del principio de legalidad, ya que los jueces y juezas de nuestra República han calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad sobre las normas penales vigentes al momento de la comisión de los hechos delictivos y teniendo en consideración la extrema gravedad y las circunstancias de su comisión, han calificado complementariamente, como hacen los tribunales internacionales y de otros países, los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, secuestro, desaparición forzada, tortura o violación sexual como crímenes de lesa humanidad en estricta aplicación de principios generales del derecho internacional y de la jurisprudencia de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, la condición de crímenes imprescriptibles está sujeta a las disposiciones de la Convención sobre Imprescriptibilidad que el propio Tribunal Constitucional peruano ha establecido que no solamente son estrictamente constitucionales, sino también estrictamente convencionales. Muchas gracias, señores magistrados. Doy el uso de la palabra a la abogada Viviana Cristicel. Que Corte Interamericana de Derechos Humanos me obligan o exigen que quien poder del Estado Niscanta porque puntata exigir que gobierno data, gobierno del Perú, entonces gobierno del Perú japita uma Boluarte, ¿no? Para allá exigimos. Pero ya pasaron ya que Alberto Fujimori han gricado. Alberto Fujimori está un cachaycupín que Boluarte ya exigir mientras va a poder con añata unas hanco tarikero a coros para cachaycachinco. Teme con anja exigichkan kimsan poderes de Estado niscantaña, manaña, gobierno tañacho. Punta tina de Alberto Fujimori unina mana, sino kimsan poder taña. Poder ejecutivo, gobierno Boluarte, poder legislativo y poder judicial. Legislativo niscan llega Congreso, que hay Congreso está exigichkan. Y poder judicial. Aunque Maijinman ya pertenecen al Tribunal Constitucional, ¿no? Poder Judicial mancho, Legislativo mancho. Como Legislativo, aquellan inaptenga posible Legislativo, maricao. Tenga Kaiwan Rik y Chapas Kasuro Suanchik Nispa Nichkan, agosto que ya presentamos informe que chic Tanishkan ligao. Y sapa killan nichkan pero mana sapa killachi no killan ninanga kaypi paykuna mañachkanko sapa kimsa killas informeta presentananko hinallachum chay proyecto richka icha wañurachinkuñachum chay proyectota chay clave nichkanikao chay leykunataqa kay watakunapi mam después del 2012 watamantaña apromarjako Jipakaj kunaja manam chay leywan chukaja punta leypej manam chay kunaj nirgacho nindicao, pero abogado kay tanishkan código penal wanme kay investigación kunaj karja nisparicao.
Manan chay wakiq chay convenios, pactos internacionales nisqanwanchu nisqanrikaw. Imapiqa tukurunqa wawqillaykuna panllaykuna ima rimaya kanja kunanmanta pacha kay nakunawan rikay parte congrestanchikunamanta. Ajo. Congrestanchikuna ninqachu manam kasusunchikchu kay ataja kay corte panisqantaqa nispachu Alberto Fujimoriwan hina ima hinay kanqa wawqichay panichallay más bien chaykunatachik hawan kachkasunchik rikaw kay programpi hawanllam kachkasunchik chaykunata naspa siempre willamulachkasqaykiku wawqillaykuna pallaykuna ari kunan punchawmi kay comunicadoq chayaykamun chayna kay willakuykuna escuela ña wakiq medios de comunicación publicamuchkankuña kay comunicadutaqa hurquykamurqa chisitutas kaywan achillaron willakuyrika wawqillaykuna wakiqkunaqa ña tukuy puncha willakaramunkuña y ñuqaqa kay programayku lluqsimun kay horatino chayraq willamuchkaykichik y wakiqkuna seguramente paqarinkuna chayna analistakuna chayna rikaw pajarinkunamanta imaninqaya por congrestakuna kunanqa mana mayqinpas imatapas rimarimuchkanraqchu pero paykunachiki tiantiyanakuchkankuraq imatataq kunan contestasunchik imanisuntaq nispa tantianakuchkankuraq nispaqa paqarin minchakuna seguramente rimarichkanqaku congrestakuna o gobierno partimanto mayqinkunapas rikaw chaytari hawan allakachkasunchik ima nisqanku hayka nisqankupas kasurunqachun kay congreso ichamanachu sicho mana kasurunqachu seguramente hamunqa sanción congresitakunapaq porque nichkanku huklawkunapipas chaynan pasakurqa Centroamérica nisqanpis chayna pasakunman karqa imatam ruwaramunku quitarunku chay papelninta ama huklaw llaqtakunaman llapacha congresopat llapachallampata ama huklawkunaman iyanankupak yachanchik kay congrestanchikunarik illaq siki kanku puriq siki tenqa chayta ruwaramutinqa manaña ni kunan ni congresoman lluqsiruspapas may llaqtamanpas riyta atinqakuñachu ni Estados Unidos ni Europa ni China nada Boluartita hatiyta munaraku chayta qhariki llumpay rimaywanmi anularachinchik antes chaykamam chayarunqa hinalla kay congreso mana kasukuspa leykunata hinalla ruwamuptinqa nichkankuma porque achka leykuna kachkan llaqtapa contrampi paykunawan favorecinakuspa kay Alberto Fujimoripa kastankuna favorecipaq leykunata kay wañuchiyta munachkanku rikaw kay crímenes de lesa humanidad chay amaña kachunñachu 2002 manta qipamanqa nispa rikaw puntama eso se rikaw 2023 24 chaykamapas aunque sea hasta 2100 pas chay kachunña niskanku chikaw pero 2002 manta qipamanqa ama chay Alberto Fujimori timpumpi Alan García o taja mayqin timpukunapish chay delito de lesa humanidad niskanqa ama kachunchu nispa chay leytapas ruwakuchkanku rikaw imapaq Alberto Fujimori salvanankupaq ya chaypaqmi wawqillaykuna pallaykuna chaypaqmi rik imapaqraqman hawapiña kachki ama kutiykunanpaqmiki bien wawqichalay pani chalay waqkaqlla cortakururqa rikaw hinallachu transmitishkanchik imaynata a ver hawaykullasunchik vamos a seguir viendo sigue transmitiendo bien wawqichalay panchalay siempre ma kay corte kachkan kunan hayka cortewantaq chayarunchik 1, 2, 3, 4 cortes chaysiñataq pichqa cortewan tukurullanchik bien wawqichalay panchalay con eso atukupayninman chaykullanchik kay programallanchik paqarinkunapas rimarichkasunchik más taraq rikaw politikunchikuna congrestanchikuna o especialistakuna imaynataya rimarinqaku kay asuntumanta allinmi kasusunchik ya ninqakuchu icha manan chay cortekunapaq rimasqanqa balinchu nispachu puntata hina rima kachanqakupas Hawalch kasunchik chaykunata wawqichalay pani chalay chaynaqa ari puchakullani pasachakullaniñam kay tutapi paqarinkama tutamanta kama